Apreciada familia Panko, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Es un gran honor para la Junta Directiva de Panko dar inicio a este segundo webinar 2023. Dos conferencistas de lujo. Realmente es un verdadero honor que estén con nosotros. Dos moderadores, grandes amigos, la doctora Cristina Flores, presidenta del Grupo Brasileño de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, GEDIC, y el doctor Abel Novillo, presidente de la Asociación Argentina de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, GADECO. Apreciada doctora Cristina Flores, adelante. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de compartir este seminario web con ustedes. Gracias a Guillermo por la amable invitación y por supuesto no se debe a mi fluidez en español. Yo pido disculpas de antemano porque probablemente yo voy a hablar a portuñol, ¿ok? Es un placer presentar Beatriz Cruz, médico del aparato digestivo que trabaja en el Western General Hospital en Edimburgo. Y tiene un fantástico website, IBD III, y ayuda acerca de la evidencia sobre enfermedad inflamatoria intestinal de modo resumido, donde publica los mejores timelines del mundo. Gracias, Beatriz, por compartir este momento con nosotros. Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Gross, soy médico de aparato digestivo, trabajo como Senior Clinical Fellow en enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital de Edimburgo, en el Western General Hospital, y muchísimas gracias por la invitación, de verdad, gracias por estar ahí. Estoy muy contenta de que podamos compartir este momento juntos y voy a hablaros sobre el posicionamiento terapéutico en enfermedad inflamatoria intestinal. Voy a compartir mi pantalla, a ver si la podemos ver. Yo creo que la tenemos en pantalla ahora mismo. Aquí tenéis mis redes sociales por si queréis contactarme en algún momento. Y bueno, vamos allá. Como sabemos, antes de empezar tengo que hacer mis disclosures, mis conflictos de interés. He dado charlas patrocinadas para la industria farmacéutica, también he trabajado como advisor y además he recibido ayuda para asistir a congresos por parte de distintas empresas. Dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es un problema mundial. Este gráfico de Jill Kaplan de Canadá representa muy bien lo que hemos visto y estamos viendo ahora mismo, una grandísima aceleración en la incidencia con una reciente estabilización en Occidente, por así decir, pero sí bien es verdad que los países de nueva industrialización siguen experimentando una gran aceleración en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y esto lo que hace es aumentar la prevalencia. Esto es verdad y también se aplica a lo que ocurre en Latinoamérica. Aquí os traigo dos estudios que conoceréis probablemente mejor que yo, que muestran tanto la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal como la prevalencia. Son estudios distintos de cómo están aumentando ambas. Y esto es un problema ¿por qué? Bueno, pues esto es un problema porque las enfermedades inflamatorias intestinales son complejas. Estas enfermedades generalmente suceden a gente joven, casi a 1 de cada 100 personas ya en Occidente. No tenemos cura por el momento, no tenemos suficientes medidas preventivas porque no conocemos todas las causas que la generan y además, por otro lado, sucede que sí que tenemos una buena cosa, que es que tenemos cada vez más opciones terapéuticas, pero por otro lado no sabemos bien quién puede responder a ellas ni tampoco cuándo perderá respuesta o si no la perderá. Con lo cual todavía nos quedan muchas cosas por conocer dentro de lo complejo que es este mundo. Bien, dicho esto, y como sabéis, algunos de vosotros que ya me conoceréis, bueno, pues sabéis que soy una amante de los timelines para coger perspectiva de lo que estamos hablando. Este es un timeline que hice que demuestra pues, la diferencia entre la era prebiológica que tenéis aquí en pantalla y aquí veis cómo se fueron desarrollando los distintos fármacos desde el uso de corticoides intravenosos en la colitis ulcerosa grave ingresada, en la acute severe ulcerative colitis, en 1955 hasta el inicio de uso de infliximab y ciclosporina en estos mismos pacientes. Y luego tenemos el gran desarrollo de la era biológica. Y con era
manera biológica también incluido a las pequeñas moléculas, y veis lo rápido que se ha ido desarrollando todo desde el año 2000 aproximadamente. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que cuando tenemos tantas opciones terapéuticas, tenemos el problema de saber cuál usar, con quién y por cuánto tiempo. Y además tenemos otro problema, que es lo que se ha dado a conocer como therapeutic ceiling, que es como el techo terapéutico, ¿no? Sabemos por muchísimos ensayos clínicos y por muchos más datos en vida real que no hay ningún fármaco que los pacientes respondan al 100%. De hecho, el techo está entre el 40 al 60%, depende del fármaco, ¿no? Y depende de qué estudios leamos. Hay un techo ahí en el cual o bien el paciente no responde de primeras o bien pierde respuesta en el primer año. Y entonces el romper el techo terapéutico va por ahí, ¿no? El intentar encontrar formas de que los pacientes respondan mejor, bien tratándolos antes, bien encontrando fármacos mejores o bien diseñando estudios que permitan conocer qué paciente responderá mejor. Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre? Pues ya os lo he contado, hay demasiados fármacos. ¿Y cómo los posicionamos? Pues yo no tengo la respuesta a esta pregunta. Vamos a intentar desgranar un poquito esto hoy, pero la realidad es que todavía no lo sabemos bien. Por un lado, cada paciente es distinto, esto llama a individualizar cada caso. Por otro lado, y no menos importante, el coste de los fármacos es muy relevante para la sostenibilidad del sistema sanitario, sobre todo sistema sanitario como el español o el británico, que son públicos y que por lo tanto asumen el coste íntegro de estos fármacos. Sé que esto varía y que no en todos los países de Latinoamérica esto es así y que muchos de estos fármacos se tienen que cubrir por seguros o de modo totalmente privado, con lo cual esto es muy importante. Pero es que además, si me preguntáis, bueno, ¿y cómo podemos saber en qué basar estas decisiones? Bueno, pues eso es lo que vamos a repasar. Vamos a repasar algunos factores, entre comillas, que nos facilitan la decisión. Y luego, una cosa principal, y que es lo que yo siempre pregunto, es ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros? Y yo creo que compartir el objetivo con nuestro paciente es fundamental. ¿Cuál es nuestro objetivo? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de tratar a un paciente. Y para responder a esta pregunta nos ayuda mucho el consenso STRIDE que se publicó en 2021, que lo conocéis de sobra, que definía, por un lado, los objetivos inmediatos o a intermedio plazo, que eran la respuesta clínica, la remisión y la normalización de biomarcadores, y había que considerar cambiar de tratamiento si estos no se logran. Pero por otro lado, también definía los objetivos a largo plazo, que eran la curación endoscópica y el mejorar la calidad de vida, hacerla normal y que el paciente tenga ausencia de discapacidad. Y finalmente también sugerían objetivos añadidos que están todavía por definir, esto todavía no está aclarado, si hay que conseguir una remisión histológica en la colitis ulcerosa y una curación transmural en la enfermedad de Crohn. Pero con esta idea nos hace un poquito de guía de qué es lo que tenemos que definir. Y dicho esto, ¿cuál es nuestro objetivo en la colitis ulcerosa? A mí me gusta decir que sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad progresiva, pero la colitis ulcerosa también lo es. La colitis ulcerosa, si no se trata a tiempo, va desarrollando cambios mucosos, puede progresar la enfermedad hasta en un 30% de los pacientes, aparece tenesmo y disfunción anorrectal, estenosis en el colon y, por supuesto, el riesgo de colectomía, tanto por brotes graves como por displasia o cáncer de colon. Con lo cual, estos datos son importantes porque, como ya he comentado, hasta a los 10 años de enfermedad aproximadamente un 30% de los pacientes evolucionan a formas más extensas. Además, nuestros pacientes, y esto es algo que muchas veces se nos olvida pensar en ello, la esperanza de vida de nuestros pacientes está disminuida 5 años respecto de la población general, que no es mucho, pero sí lo es. Sí que es que lo que quiere decir es que no estamos consiguiendo que nuestros pacientes vivan una vida completamente normal, aunque así lo intentemos. Por otro lado, sabemos que el riesgo de colectomía a 5 años del diagnóstico de enfermedad es aproximadamente el 7% y, por supuesto, que la incidencia de cáncer de colon está aumentada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si tratamos de modo eficaz y precoz la enfermedad, probablemente esto ayudaría a reducir la carga inflamatoria y la acumulación del daño en la pared del colon, y esto permitiría tener una remisión más prolongada en el largo plazo, evitar probablemente la colectomía y, por supuesto, conseguir una remisión sin corticoides a largo plazo. Esto es más fácil de definir en la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Porque esta imagen la conocéis todos, esta imagen es la típica de todos los congresos. Y parece que es más fácil ver que los brotes sucesivos de la enfermedad de Crohn constantemente llevan a una progresión en forma de estenosis o fístulas o accesos que se van sucediendo a lo largo del tiempo.
Bien, sí que sabemos que la enfermedad de Crohn parece que la curación mucosa es más fácil de conseguir cuanto más pronto tratamos y además la intervención terapéutica precoz podría conseguir eso, pues que la remisión endoscópica y clínica sean mejores y además reducir la progresión de la enfermedad y sus complicaciones. Y esto lo demostró, este estudio lo publicó Nick Pelbris, que trabaja conmigo en Edimburgo, y es que la normalización de la calprotectina fecal por debajo de 250 microgramos por gramo en el primer año de enfermedad de Crohn consigue mejorar los outcomes de la enfermedad, con lo cual el primer año del diagnóstico, si tratamos de un modo más agresivo, conseguimos mejores resultados en términos de evolución de la enfermedad. Y ahora, esta es una frase que a mucha gente mosquea. ¿Es difícil hacer cosas fáciles? Pues mirad, sí, es difícil hacer cosas fáciles porque en medicina hay cosas más o menos fáciles y en enfermedad inflamatoria también hay cosas fáciles. ¿Y a qué me refiero con cosas fáciles, entre comillas? Pues cosas fáciles como, por ejemplo, el tratamiento de la colitis ulcerosa distal, que responde al tratamiento tópico, o de la colitis ulcerosa izquierda o extensa, que responde a mesalazina oral más o menos tópica y que tiene 1 o 2 brotecillos en su vida y que mejora con optimización del tratamiento. Estos son los casos fáciles de enfermedad inflamatoria intestinal. Todos tenemos muchos de estos casos en la consulta, gracias a Dios, que son claramente llevaderos, el paciente está bien, son pacientes bastante fáciles de llevar y las recomendaciones estas que he comentado están basadas en las últimas guías tanto de la ECO como la de GADECU que se publicó este año. Y lo que vienen a decir es eso, que el tratamiento con mesalazina oral, en el caso de la colitis ulcerosa extensa, más tópica en el caso de brote, o bien tópica durante la colitis ulcerosa distal, pues en muchos casos es suficiente y en casos de que no lo sean, bueno, pues hay otras opciones como corticoides tópicos, posiblemente incluso tacrolimus tópico en la colitis ulcerosa distal y en la colitis ulcerosa izquierda o extensa, pues corticoides tipo budesonida MMX o beclometasona o en ocasiones prednisona. Y por otro lado hay un escenario que no es tan fácil, pero que es fácil por lo limitado de las opciones. Y me explico, la colitis ulcerosa ingresada grave, la acute severe ulcerative colitis, no es una situación fácil, de hecho es una situación muy difícil, pero como tenemos muy pocas opciones, al final no tenemos que debatirnos tanto y tampoco tenemos tiempo para debatirnos, porque el paciente generalmente está bastante malo. Entonces, todos sabemos que estos pacientes ingresan con corticoides intravenosos y al que no responde al tercer día, generalmente se le pone infliximab o ciclosporina y si no responde o si desarrolla alguna complicación, este paciente va a cirugía. Pero cuidado porque nuevas opciones están apareciendo. Y aquí os traigo 2 publicaciones de este año, una con tofacitinib y una con upadacitinib. Estos son estudios observacionales, pero tenéis que saber que en marcha hay varios ensayos clínicos ahora mismo con pequeñas moléculas en este contexto clínico. Con lo cual, dentro de poco es posible que esto deje de ser un caso clínico, entre comillas, fácil y pasará a ser más difícil y tendremos que posicionar de nuevo estos fármacos entre ellos. Bien, dicho esto, la otra frase que voy a compartir es ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Esto es lo que yo pienso generalmente en enfermedad inflamatoria intestinal. La situación es complicada y cada vez se está complicando más. No lo estamos haciendo más fácil, lo estamos haciendo más difícil. ¿Por qué? Primero, uno de los objetivos que definimos siempre es el no abusar de corticoides, ¿no? El intentar reducir corticoides. Este es un estudio que a mí me gusta mucho porque pone de manifiesto que igual no lo estamos haciendo tan bien como creemos. Esto es enfermedad de Crohn y como veis, a partir del año 2000-2003, que es cuando se empieza a usar infliximab, sí que vemos una clara reducción de la prescripción de corticoides, que es progresiva y probablemente seguirá bajando. Pero cuidado que en colitis ulcerosa esto no es así. En colitis ulcerosa, precisamente cuando se empezó a usar infliximab, que fue alrededor del año 2005, lo que vemos es una estabilización de la prescripción de corticoides. En este estudio, que os recomiendo leer, lo que miraban era ver cuántos de los pacientes recibían 1 o más ciclos de corticoides por año. Y como veis, en colitis ulcerosa, pues alrededor de un 15% de los pacientes reciben un ciclo de corticoides al año independientemente del fármaco que estén recibiendo. Con lo cual yo creo que todavía nos quedan cosas por hacer aquí. Y bueno, este es el gráfico que os he enseñado antes, pero de forma ampliada para ver cómo se está complicando la situación. Cuando hablamos del posicionamiento terapéutico, como esta charla era más bien breve, me he centrado solo en fármacos avanzados, no en mesalazina, tiopurina, sino ya fármacos, digamos, más avanzados como son biológicos y pequeñas moléculas. Y esto es lo que vamos a hablar. ¿Qué ocurre? Para posicionar fármacos tendríamos que tener ensayos clínicos que enfrenten uno contra otro, si no yo, ¿cómo voy a saber cuál es mejor? Es que es imposible. Y de esto tenemos muy poco. Tenemos muy pocos ensayos clínicos de lo que se conoce como head-to-head trials,
sea, ensayos clínicos directos que comparen uno con otro. A saber, de los más importantes, el de vedolizumab frente a adalimumab en colitis ulcerosa y el de adalimumab frente a ustekinumab en enfermedad de Crohn. Estos son de biosimilares y el resto de fármacos, etrolizumab todavía no es un fármaco que esté aprobado y esto es de un fármaco intravenoso frente a su subcutáneo. Y por otro lado tenemos sí de infliximab versus ciclosporina y de también otro de infliximab versus ciclosporina y de infliximab versus resección iliocecal en enfermedad de Crohn. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de la evidencia viene o bien por metaanálisis o network metaanálisis que se han hecho o bien por datos en vida real. Y esto es lo que vamos a repasar. Por otro lado, y no es importante, es importante destacar esto, sabemos que hay un problema con los fármacos anti-TNF, que es que hay un 30% de pacientes que no responden y hay un 20% aproximadamente de pérdida de respuesta al primer año y posteriormente un 10, un 13% anual. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque, como hemos hablado antes, para la sostenibilidad del sistema sanitario, por ahora los fármacos anti-TNF siguen siendo la primera línea de tratamiento, porque son los más económicos con los biosimilares actualmente y además son con los que más experiencia tenemos, con lo cual siguen siendo generalmente, salvo casos concretos, la primera línea, con lo cual este problema se traduce en lo que os voy a comentar después. Ahora, entonces, ¿qué hacemos si el paciente falla o si el paciente no puede recibir anti-TNF por el motivo que sea? Bien, pues yo esto lo he definido y esto es una cosa que he elaborado yo más o menos recogiendo un poco de información, aspectos de interés para guiar la decisión. Bueno, por un lado tenemos las características de la enfermedad. No es lo mismo tener enfermedad de Crohn que colitis ulcerosa, no es lo mismo que un paciente esté en un brote que esté en remisión y queramos prevenir que tenga otro brote. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, hay fármacos que son mejores para enfermedad de Crohn y hay fármacos que son mejores o que simplemente es que solo están aprobados para colitis ulcerosa. Y además no es lo mismo un fármaco rápido, como puede ser infliximab o las pequeñas moléculas, que fármacos más lentos que nos permiten empezar en casos en que el paciente está bien controlado o con síntomas leves. Por otro lado, no es lo mismo distintos estadios de gravedad de la enfermedad, la extensión de la enfermedad también es importante y en enfermedad de Crohn el fenotipo es importante. ¿Y esto por qué? Pues porque, como ya os he comentado antes, los pacientes más graves frecuentemente reciben anti-TNF. Además, el fenotipo penetrante y el estenosante solo tienen ensayos clínicos hechos con anti-TNF. Es verdad que hay estudios post-hoc de distintos fármacos, de ustekinumab, de vedolizumab, de pequeñas moléculas, de lo que queráis, pero de ensayos clínicos claramente diseñados para responder a esta pregunta, solo tenemos con anti-TNF, tanto para fístulas con infliximab como para enfermedad estenosante con adalimumab. Y esto es importante porque nos ayuda a elegir mejor. Por otro lado, y yo creo que esto es una de las cosas que más nos ayudan a elegir, es las manifestaciones extraintestinales. Tenemos distintos tipos de manifestaciones extraintestinales, algunas de las cuales se benefician de los tratamientos que usamos, anti-TNF, metotrexate, antiinterleuquinas, sulfasalacina, etcétera, o incluso ciclosporina como el pioderma gangrenoso. Y esto nos puede ayudar a tomar las decisiones en consenso, ¿no?, con los reumatólogos. Y además, es importante destacar que tenemos enfermedades inmunomediadas que se pueden beneficiar de un tratamiento combinado, como puede ser la esclerosis múltiple y el tratamiento con ozanimod en colitis ulcerosa, o artritis reumatoide, psoriasis, hidradenitis supurativa o espondilitis anquilosante. Y esto, si podemos beneficiar al paciente tratándole con un único fármaco para dos enfermedades, pues mejor. Y finalmente, pues tenemos la enfermedad perianal. De nuevo, ensayos clínicos que hayan mirado la enfermedad perianal como uno de sus objetivos, tenemos con anti-TNF y con vedolizumab, pero no tenemos con ustekinumab todavía, que está en fase avanzada del desarrollo de ese ensayo clínico, ni con inhibidores JAK, todavía no hay ensayo diseñado para esto. Y por otro lado, sí que tenemos datos con antibióticos y, por supuesto, con cirugía. Dicho esto, bueno, hay otro detalle relevante del paciente, que es su historia médica, porque el paciente tenemos que saber qué tratamientos previos ha recibido y por qué han fallado o por qué han tenido que suspenderse, si es que no han sido por fallo. Porque, como os he comentado, el fallo primario y el secundario son distintos y es muy importante porque muchos de los pacientes que reciben anti-TNF, el fallo es por inmunogenicidad y esto requiere combinación con inmunosupresores y entonces ya cambia el perfil de seguridad del fármaco. Y además sabemos, este es el estudio PANSS, que la diferencia entre recibir un inmunomodulador o no recibirlo varía a lo largo del tiempo con la pérdida de respuesta.
Pero es que además también es importante qué línea de tratamiento estamos. Estos son los datos del estudio Gemini, aquí arriba, Gemini, y del estudio Unity de ustekinumab. Y como veis, en el Unity 1 que incluyeron pacientes expuestos a anti-TNF y aquí veis los expuestos a anti-TNF en Gemini 1 y 2, pues veis que la respuesta cambia completamente en comparación con los que son naïf, que son este grupo o este grupo. Entonces sí que es importante saber que cuando ya hemos pasado de la primera línea terapéutica, sobre todo si es después de anti-TNF, la respuesta es peor. Y por otro lado, tenemos que saber si el paciente viene de una cirugía. Si el paciente viene de una cirugía y estamos tratando para prevenir la recurrencia postquirúrgica, ahora mismo la evidencia es a favor de usar un anti-TNF versus tiopurinas porque disminuye el riesgo de recurrencia endoscópica clínica y endoscópica grave. Pero por otro lado, si tenemos una colectomía y lo que el paciente ha desarrollado es una pouchitis, solo tenemos un ensayo clínico con vedolizumab que mostró que era mejor que placebo y uno con adalimumab que no mostró diferencias. Son los dos únicos ensayos clínicos que hay diseñados hasta la fecha. Y por otro lado, como os he comentado, necesitamos saber las complicaciones con los tratamientos previos, porque si el paciente ha desarrollado una trombosis con un tratamiento inhibidor JAK, probablemente no querramos usar estos fármacos más, o si tiene cualquier otro tipo de complicación relevante, pues nos ayude a guiar la decisión. Por otro lado, uno de los factores individuales del paciente sería el preguntarle al paciente qué es lo que él desea. Esto no siempre es factible porque, como hemos dicho, en algunos sistemas sanitarios, aunque el paciente quisiera recibir un fármaco vía oral, como pudiera ser un inhibidor JAK, el sistema sanitario no puede sostener que esos fármacos son más caros, por ejemplo, que un biosimilar como pudiera ser adalimumab. Entonces, bueno, pues esto se debe de tener en cuenta, pero no siempre es del todo factible, ¿no? La preferencia del paciente, pero hay que tenerla en cuenta. Por otro lado, es importante la adherencia terapéutica. Tenemos que tener en cuenta que fármacos que se dan cada día, como la vía oral, generalmente llevan a una peor adherencia terapéutica que un fármaco que se recibe cada 8 semanas, intravenoso, subcutáneo o lo que sea. Por otro lado, la edad afecta pacientes que viajan, pacientes con mayor riesgo de infecciones por encima de 65 años o de cáncer y otros factores como el cáncer previo o el actual, la obesidad, porque sabemos que la obesidad aumenta el riesgo de pérdida de respuesta anti-TNF, los eventos adversos distintos que hayan podido suceder. Y por otro lado, y no menos importante, son los factores del profesional. Es decir, ¿qué disponibilidad tengo yo del fármaco? Es que igual este fármaco ni siquiera está disponible en mi país o yo no dispongo de él en mi hospital, porque el coste puede también llevar digamos, a estratificar en qué escalón coloco al fármaco, ¿no? Y por otro lado, si está cubierto por el sistema público o no, y la experiencia que yo tengo como profesional sobre ese fármaco. Bien, dicho esto, estas son unas imágenes que he adaptado de esta revisión que se publicó el año pasado. Esto es solo biológicos. Esto es biológicos en colitis ulcerosa y en distintos escenarios. Colitis ulcerosa naïf a ningún biológico, que han fallado a infliximab por pérdida de respuesta, que han tenido una pérdida, o sea, una no respuesta primaria anti-TNF, fallo primario a vedolizumab, edad por encima de 65 años, embarazo, manifestaciones extraintestinales y pouchitis. Y aquí tenéis por color, esto sería el primero recomendado, el segundo recomendado, el tercero, el cuarto y sucesivamente. Y en aquellos que hay dos es que hay igualdad de recomendación. Y esto se ha hecho en función de distintos metaanálisis y network metaanálisis. Y lo mismo para enfermedad de Crohn. Insisto, solo colocando los biológicos. Pues lo mismo, naïf para inducción, voy a moverme de aquí para que podáis verlo bien, naïf para inducción, pues fallo primario por pérdida de respuesta a infliximab, etcétera, 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 hasta la enfermedad fistulizante, que es lo que hemos hablado previamente. Bien, pero ahora me diréis, bueno, ya vea, pero es que hay muchas pequeñas moléculas. Pues sí, hay muchas pequeñas moléculas. Y entonces, ¿qué hacemos? Bien, pues esta revisión que os recomiendo, que se publicó en Nature este año, lo que intenta responder es a eso mismo. ¿Cómo colocamos en la situación actual que tenemos los fármacos que tenemos? Bien, y por un lado estratifica pacientes con riesgo de complicaciones asociadas a la evolución de la enfermedad o pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones al tratamiento, es decir, por la comorbilidad. Y entonces, por un lado, si vamos a que el riesgo de que la enfermedad es la prioridad, ¿no? La prioridad es la gravedad de la enfermedad, pues por un lado, en colitis ulcerosa, ellos sitúan a vedolizumab, a infliximab o a ustekinumab como primera línea terapéutica y como segunda línea terapéutica upadacitinib o tofacitinib
infliximab o ustekinumab o vedolizumab. Y aquí tenéis las distintas explicaciones del por qué. Por otro lado, para enfermedad de Crohn, de nuevo, primera línea situarían los anti-TNF y risankizumab o ustekinumab. Risankizumab todavía no está aprobado en todos los países, pero bueno, ellos sí lo tienen aprobado, entonces lo han colocado aquí. Y por otro lado, en segunda línea, risankizumab o ustekinumab y un segundo anti-TNF. Bien, por otro lado, si vamos a los pacientes que tienen riesgo de desarrollar complicaciones, pues como ya os había expuesto en lo anterior, vedolizumab y ustekinumab para colitis ulcerosa y por otro lado, vedolizumab o ustekinumab en enfermedad de Crohn o risankizumab en enfermedad de Crohn y en segunda línea terapéutica en colitis ulcerosa colocaría alguna pequeña molécula de infliximab en monoterapia o infliximab y adalimumab en monoterapia en enfermedad de Crohn. Bien, pues dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Os he dicho que hay network meta-análisis. Bueno, pues aquí tenéis este network meta-análisis, se publicó a final del año pasado y lo que hace es comparar todos los fármacos que tenemos ahora mismo para colitis ulcerosa moderada grave. Me voy a mover aquí abajo y como veis, el que mejores resultados mostraba era upadacitinib y según vas bajando el escalón son los mejores resultados. Esto, cuidado, son en función de los ensayos clínicos, que como ya sabéis, los ensayos clínicos ni tienen definidos por igual los outcomes, ni los miden en el mismo intervalo de tiempo, etcétera. Es decir, que estos resultados hay que tomarlos como siempre con cautela. Y por otro lado, esto mismo lo tenemos para enfermedad de Crohn. Este network meta-análisis se publicó este año. Y aquí tenéis, pues el primero estaría infliximab, luego risankizumab, upadacitinib, etcétera, etcétera, y así cayendo hasta el placebo. Entonces, ¿esto nos ayuda a posicionar los fármacos? Pues claro que nos ayuda, nos da una idea, pero desde luego no responde todas las preguntas que tenemos y para eso necesitamos más ensayos clínicos head to head, como habíamos dicho. Entonces, dicho esto, ¿cómo resumiríamos todo lo que os he dicho? Pues lo resumiríamos como que la elección del tratamiento es fundamental tener en cuenta tres cosas: que el paciente y su enfermedad son únicos, que el fármaco tiene riesgos y también beneficios que tenemos que explorar y que es importante saber qué fármacos llevan más o menos riesgo o qué fármaco va después de tal otro si vamos en segunda línea. Y por otro lado, que el profesional y el sistema sanitario también dictan mucho de la elección y del posicionamiento del tratamiento. Y entonces, pues, ¿qué mensajes llevar a casa? Los que os he dicho al principio. Esta diapositiva es muy parecida a la que os había puesto al principio. Cada paciente es individual, el coste de los fármacos es relevante, hay factores que nos ayudan a posicionar y debemos definir cuál es nuestro objetivo y en función de ello actuar. Y que necesitamos trabajar en modelos que ayuden a predecir qué paciente responderá y a qué fármaco y realizar estudios comparativos directos. Y con esto, pues agradeceros de verdad, muchísimas gracias por contar conmigo para que os haya podido dar unas pequeñas pinceladas sobre este tema que es tan complejo. De verdad os deseo que estéis pasando muy buena tarde y que paséis un buen día y un abrazo. Y estoy aquí por si necesitáis alguna pregunta. Un saludo. Bueno, espectacular, la verdad. Felicitaciones, Beatriz, por tu charla. En 25 minutos, todos los últimos y modernos conceptos de la enfermedad inflamatoria. Nos morimos por preguntarte cosas, pero la dinámica de la webinar es que vamos a ver las dos charlas primero. Mientras tanto, todas esas preguntas ya las pueden estar dejando en el chat y van a ser respondidas posteriormente por cada uno de nuestros expositores. Así que vamos a pasar con la segunda charla. Acá Beatriz nos contó todo lo duro y ahora viene todo lo blando que nos trae Nacho. Ignacio, aparte de ser un amigo, es un gastroenterólogo español que por las cosas de la vida trabaja en el hospital de Levanger en Noruega, es investigador de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología en el grupo de IBD, es vicepresidente actualmente del grupo noruego de IBD, colabora con ECO como editor asociado en la revista oficial de ECO News, y es el representante nacional de Noruega en la ECO, y además es miembro del Comité de Educación de UEG. Así que, Nacho, a enseñarnos las nuevos skills que necesitamos los médicos para el futuro que se viene. Muy buenas tardes a todos desde Noruega. En primer lugar, quería agradecer a Panco por su amable invitación, especialmente a mi querido amigo Guillermo Beitía, con el que llevamos colaborando ya algún tiempo y al que tengo que felicitar por la actividad incesante, interesante y de calidad que Panco está ofreciendo en toda Latinoamérica.
Este es un tema que me lleva interesando hace un tiempo y que se sale un poco de la vía normal de lo que solemos hablar en enfermedad inflamatoria y que tiene que ver más con esas otras habilidades, con las soft skills o habilidades para desarrollar la carrera profesional. Y el- la verdad es que nos cuesta mucho llegar a ser médicos especialistas en digestivo. Tenemos que pasar por una capacitación técnica muy severa de al menos 6 años, más luego las especializaciones, y si luego uno quiere investigar, tiene que ir por el PhD y luego hacer carrera académica, etcétera. O sea que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a la capacitación técnica, es decir, adquirir las habilidades para tratar enfermos, que va desde, como veis en este cuadro, pues desde la anatomía y la fisiología, la farmacología, etcétera, hasta las técnicas avanzadas de endoscopia, por ejemplo, o el manejo de fármacos biológicos, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria. O sea que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a lo que se llaman hard skills, ¿no? Lo que sería la capacitación técnica para hacerlo. Pero la verdad que nos movemos en un mundo cambiante y cada vez más interconectado y en el que necesitamos de otras habilidades. Es decir, ser bueno en lo que uno hace a nivel técnico es muy importante, desde luego es la base de hacer las cosas bien, pero necesitamos cada vez más nuevas habilidades y nuevos enfoques, porque estamos en un mundo conectado en el que hay que hacer networking, en el que tienes que trabajar con gente de diferentes culturas, en la que uno tiene que aprender a comunicar de la mejor manera posible, a tener habilidades sociales, a manejarse y a tener pensamiento creativo, porque en un mundo al que probablemente vamos de inteligencia artificial, etcétera, lo que nos va a diferenciar son estas habilidades y esta capacidad de crear y esta capacidad humana, digamos, intrínseca, que nos va a diferenciar de las máquinas, que probablemente harán algunos de los trabajos que hacemos ahora mejor que nosotros. Y esta es un poco la idea, es decir, en vez de hablar de los hard skills, es decir, de los últimos manejo de los jacks o como nos acaba de hablar Bea brillantemente de posicionamiento de nuevas terapias y de cuestiones así, pues se trata de un poco dar algunas ideas sobre estas nuevas habilidades o estos soft skills y cómo uno se puede enfocar para sacar el máximo rendimiento, porque como sabéis, la gente que tiene una vida profesional exitosa, que eso, la definición varía mucho de persona a persona, pero tiene además de esta capacitación, digamos, global en medicina y en enfermedad inflamatoria, pues estas otras habilidades. Y esto es un tema que hemos tratado en la Asociación Europea, en la OEG, en un curso que se llama Career Development y en el que yo un poco traté estos temas y ahora mismo pues lo he adaptado para Panco. En principio quería empezar con la idea del liderazgo, ¿no? Es decir, yo no sé muy bien lo que es tener éxito, eso depende para cada uno lo que sea, pero bueno, en principio para mí tener éxito es implementar tu potencial, es decir, eh, tus habilidades, llevarlas al máximo de su potencial para beneficio de otros. Creo que esto es importante porque un poco la idea de usar tu don, ¿no? Para mejorar la vida de los pacientes y, ¿por qué no?, también de los colegas y de la gente alrededor. Y luego, quizá un tercer aspecto, y esto es un poco una definición mía, sin descuidar el autocuidado, ¿no? Sabemos que muchos de los médicos acaban en burnout porque es importante un poco esta labor de dosificarse y cuidarse uno mismo para poder dar. Es decir, si uno no se cuida a uno mismo es difícil cuidar bien a los demás, al menos a largo plazo. Y en este sentido, el primer aspecto que me parece fundamental es el mindset, es decir, la mentalidad, esta idea antigua de la filosofía estoica de que no podemos hacer nada con lo que nos sucede, pero sí que podemos hacer mucho sobre cómo procesamos y cómo vivimos y cómo afrontamos lo que nos sucede. Entonces, este aspecto me parece fundamental. Y bueno, para tener un mindset adecuado, lo primero que creo que es importante es tener una autoestima sana. Esto es un tema muy complejo y es difícil saber qué es una autoestima sana, pero para mí es algo que está entre medio entre una personalidad narcisista, es decir, el que necesita ser valorado y el que necesita ser, digamos, loado todo el rato por sus colegas y por la gente que está alrededor. Y en el otro lado del espectro, el síndrome del impostor, es decir, aquel que piensa que no vale nada, que está ahí por casualidad, que ha ido creciendo, pero que en algún momento será desenmascarado. Entonces, esto habría mucho que hablar del síndrome del impostor, pero creo que en el fondo
un poco de síndrome del impostor, es decir, sentirte un poco incómodo ante un reto es lo normal, sentirte un poco incómodo ante dar una conferencia o ante un nuevo puesto en el que se te asigna más responsabilidad o un grupo de gente, es siempre algo que da miedo y que te obliga un poco a sacar fuerzas de donde tú mismo no las sabes y sacar habilidades. O sea que hasta cierto punto es normal. El problema es cuando eso te paraliza, ¿no? Entonces, estar un poco en este espectro creo que es importante. Lo segundo es la generosidad y tenemos un ejemplo aquí en la presentación de Bea y en su página web, por ejemplo, es decir, el hacer las cosas por ganas de dar, es decir, lo sabemos de la vida que a la gente que le va bien generalmente es gente que da más que la gente que se sienta a recibir, ¿no? Y al final es un juego a largo plazo en el que la generosidad siempre se premia y el hacer crecer te hace crecer a ti, ¿no? Entonces, en esta idea, me gusta esta idea de Seth Godin, por ejemplo, y es que, bueno, la visión convencional es que el éxito te hace feliz y que la felicidad te permite ser generoso. Y un poco es darle la vuelta a esta tortilla y es decir, no, en realidad lo que ocurre es que la generosidad, esta actitud inicial de dar, de generativa, podríamos decir, es lo que te hace feliz. Y como estás feliz, das más y entonces recibes más y entras en un círculo virtuoso, pero que no depende del éxito que tengas dando, sino de la actitud de compartir, en el fondo. Y lo tercero es la abundancia, es decir, tener una mentalidad de abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, por poner el otro lado del espectro, lo contrario serían los juegos de suma cero, es decir, los juegos en el que partimos de poco, es decir, tenemos algo que no es abundante, que es escaso, y es decir, si tú coges más, tú ganas, eso quiere decir que yo pierdo. Si tenemos 5 manzanas y las tenemos que repartir, tú coges 3, yo cojo 2, he perdido. Eso es un juego de suma cero. La idea es intentar jugar y sobre todo en estos mundos, digamos, intelectuales y en académicos y de ideas y de compartir y de crecer en el conocimiento, es fundamental el pensar que vivimos en un mundo de abundancia, es decir, el conocimiento es abundante y aquí lo que se trata es de sumar fuerzas para intentar crecer todos. Es decir, yo gano y tú ganas. Y cuando tú ganas, yo gano también, porque somos un equipo. Esto es básico, pero muchas veces tenemos esa tendencia que es normal, creo yo, en el ser humano, a decir, no, no, es que si lo coge él, si comparto mucho, me robarán la idea, si comparto mucho, se aprovecharán de mí, etcétera, ¿no? Y esto lo que veis aquí abajo es, la parte básica es la confianza, es decir, yo tengo que confiar para tener esta mentalidad de abundancia, tengo que confiar en el otro, tengo que confiar en el equipo, tengo que confiar en que las personas que colaboran conmigo van a respetar, digamos, este acuerdo. Entonces, por poner un poquito en este cuadro muy sencillo las diferencias entre algo que es escaso y algo que es abundante, pues algo que sería abundante es que tenemos suficientes, si yo tengo éxito, todos tienen éxito, me puedo permitir equivocarme, porque si yo tengo la mentalidad de que hay de sobra para todos y que estamos todos en un juego de crecimiento y de conocimiento compartido, me puedo permitir el cometer más errores, con lo cual soy más creativo, exploro más ideas y eso me permite tener más éxito a su vez, ¿no? Una parte muy importante aquí también sería la parte de compartir, la parte de enseñar, la parte digamos, el legado de lo que uno sabe inmediatamente compartirlo y recibir feedback para procesarlo mejor, como hacemos, por ejemplo, en este webinar y luego promover los éxitos de los otros. Es decir, y creo que todos hemos vivido en algunas circunstancias, en hospitales o en universidades, en las que por la cultura, el jefe, por la razón que sea, pues parece ser que es difícil, digamos, es difícil compartir el éxito de los demás y hacer crecer a los demás. Parece que si uno crece mucho, el jefe o la persona, el investigador principal, parece que está un poco como a la defensiva, porque eso le puede producir, le puede crear un enemigo, ¿no? Una competencia. Y esto, la clave un poco es lo que tenéis aquí abajo, que es la actitud de apertura y de confianza, como hemos hablado antes. Esto me parece importante. Es un poco difícil saber cómo, y esto sería una cuestión de probablemente de autoconocimiento de toda la vida. Yo pongo aquí algunas maneras de hacerlo: meditación, hacer terapia, escribir diarios, recapacitar, hablar con los amigos, es decir, pero de alguna manera observarte a ti mismo y ver en qué aspectos brillas, en qué aspectos, digamos, de manera natural te salen bien las cosas, disfrutas, fluyes.
Y en este sentido, una de las cosas que uno puede mirar para sí mismo es qué te hace brillar, es decir, qué te hace feliz. Hay gente que disfruta mucho con cosas técnicas y hemos tenido todos, por ejemplo, residentes que lo que más gusta en el mundo es, no lo sé, hacer cosas difíciles, intubar un ciego difícil, canular una papila, quitar un pólipo, mientras que otros eso no les ha motivado demasiado y lo que les motiva son las ideas, de repente entrar en contacto con alguien que les inspira, conectar ideas, ver las zonas que otros no ven, ser creativo, o alguien le puede inspirar más el trabajo en equipo o estar en solitario, es decir, buscar las cosas que te hacen feliz, en las que de manera natural te van bien las cosas, ¿no? Porque ahí tienes muchas más posibilidades de que te vayan bien. También otra manera de hacerlo es preguntar a la familia y a los amigos, ¿no? Y de alguna manera, si tú crees que no tienes ninguna habilidad, que eso es bastante dudoso que sea así, pues de alguna manera preguntar a la gente, ¿no? Decir, ¿dónde me ves tú pasándomelo bien? ¿Dónde disfrutas? Porque al final la vida es corta y se trata también de encontrar el juego que a ti te vaya y intentar ahondar en las cosas que a ti te vaya bien, porque es donde vas a poder hacer más impacto. Te va a costar menos esfuerzo y vas a poder tener un impacto mayor en la sociedad, que al final es, creo yo, lo importante. Y por poneros una idea, si alguien quiere hacer este ejercicio, que es muy sencillo, es decir, cuando tú te sentabas en un proyecto escolar con mucha gente o en un proyecto en la universidad, pues siempre hay roles, ¿no? Pues hay uno que, por ejemplo, es el que empieza a tomar las notas, hay otro que es el que empieza a hablar, hay otro que es el que empieza a coordinar las tareas, hay otro que es el que organiza, no sé, la cena de después del proyecto porque se le ocurre, porque es social y es el que un poco dinamiza. Entonces, cuando te pones en un grupo, ¿cuál es tu rol y dónde brillas, dónde disfrutas y qué es la cosa que tú ves que los demás no ven? Y por ahí un poco y los tiros. Y digamos, la sombra de esto serían las debilidades. Y esto es casi tan importante o y quizá más que el superpoder. Es decir, dónde tú no eres bueno. Porque no somos buenos en todo y puedes dedicar muchísimo esfuerzo a ser bueno en una cosa que otro es bueno de manera natural. Es decir, dónde tú no tienes que estar jugando. Y en ese sentido la vulnerabilidad es un recurso muy poderoso. Es decir, el saber tus debilidades y mostrarlas te hace más fuerte, obviamente, porque si tienes que estar defendiéndote para proteger algo que es vulnerable y débil, pierdes mucha energía. Entonces está muy bien saberlo. Yo suelo poner el ejemplo de yo al principio del postdoc aquí en Noruega, cuando vine, pues estuve haciendo un poco de investigación básica, hacía pipeteos, inmunistoquímica y algo de citometría, de flow y tal. Y la verdad lo que me di cuenta, que ya más o menos lo sabía, era que no era muy feliz ahí. Es decir, a mí esta idea de los milímetros, contarlo todo, tener atención al detalle, en cuanto te pasabas una cosa no te salía bien el experimento, me frustraba mucho y fue un gran aprendizaje. Primero porque aprendí a hacer cosas, pero sobre todo porque dije, bueno, yo no soy bueno aquí. A mí lo que se me da bien es ver estos resultados, interpretarlos, comunicarlos, digamos, hacer cosas con esos y empezar a pensar en cómo integro eso para el bien de los pacientes y un poco es la manera. Y esto lo que te lleva es conocer esa debilidad, te dice, vale, si yo tengo que hacer un proyecto de investigación, pues voy a intentar colaborar con gente que es muy buena en lo que yo no hago bien, en la parte, por ejemplo, más técnica, y a lo mejor yo puedo aportar más, les puedo aportar más en la parte translacional y en decir cómo podemos interpretar esos datos. Por poner un ejemplo, ¿no? Este es exactamente el concepto, es decir, exponerse a lo diferente para crecer. Esto es muy importante en el momento cuando tú más te conoces, estás jugando el juego en el que tú eres bueno, tienes de alguna manera una capacidad de conocerte más o menos bien, entonces puedes encontrar jugadores con los que puedas crecer más, es decir, porque va a ser exponencial, porque vas a encontrar gente que te complementa y la vas a buscar activamente y tú te van a buscar a ti, porque tú eres alguien que complementa, que puede entender, esto es importante también, entender la diferencia, o sea, cuantos más mundos pueda uno manejar mentalmente mejor, pero complementarse para crecer. El cuarto punto, y creo que es quizá el más importante de todo, es el pensamiento estratégico. Sorprendentemente, nadie nos enseña a pensar a largo plazo. Yo creo que es una cosa que es fundamental para pensar en la carrera profesional. Estamos como muy en lo inmediato, y esto es una cosa de la sociedad actual y de la inmediatez y de la social media y todo esto. Pero también creo que se nos come un poco las decisiones
pequeñas, las decisiones, digamos, tácticas, que qué hago hoy, qué hago mañana, qué hago la semana que viene, y le dedicamos poco tiempo a, digamos, tener ciertos periodos de reflexión y pensar estratégicamente. ¿Qué quiere decir eso? Pensar a largo plazo, pensar dónde me veo yo en 5, en 10 años. Es un ejercicio difícil, pero que es revelador y que te puede ahorrar mucha energía, ¿no? Entonces, se trata de ponerse metas a largo plazo. Esto es difícil y tampoco hace falta seguirlas a rajatabla, pero sí por lo menos hacer ese ejercicio de pensar en cómo te ves tú en 10 años. Y a mí cuando la gente me pregunta por cierto consejo, especialmente la gente más joven que yo, pues siempre les digo, bueno, aquí lo importante no es que cojas este trabajo o el otro trabajo, que te dediques a esto o lo otro, es decir, te mira, observa, rota, muévete por diferentes hospitales, pregunta y ten el mayor espectro posible y con algunos, digamos, modelos de gente que te puede inspirar o que te puede ayudar y decir, vale, he visto mucho, yo quiero ser más o menos como esta persona, por ejemplo, o te lo imaginas, es decir, yo quiero estar más o menos en este hospital haciendo esto, o quiero estar en este país, o luego la vida te lleva por donde te lleva, ¿no? Y tienes que ir, digamos, surfeando. Mira, yo soy español de Valencia y llevo casi 10 años aquí en Noruega y eso jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, bueno, esta es también dentro. Y la cuestión clave aquí es la diferencia entre la táctica y la estrategia. Es decir, la estrategia siempre tiene que ver con lo largo, con el tiempo largo, es decir, con por qué hago las cosas, ¿vale? Y es difícil de copiar, en el sentido que es una cosa solo para ti. Mientras que la táctica es cómo decido en lo pequeño, está en la escala más pequeña y tiene un lapso de tiempo más corto. Una cosa no quita la otra, o sea, lo que hay que tener es las dos cosas, es decir, una estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia, es decir, el saber a dónde yo voy a largo plazo, me ayuda a la táctica. Por ejemplo, se suele poner este ejemplo que es sencillo, es decir, la táctica sería, en una guerra, por ejemplo, la táctica sería cómo librar una batalla, es decir, dónde pongo el ejército, si empiezo a atacar al amanecer, imagínate, o digamos cómo me posiciono para la batalla. Lo estratégico sería si libro la batalla o no. Es decir, lo estratégico siempre tiende a mirar las cosas desde muy arriba, a vista de pájaro, y decir, bueno, me vale la pena luchar esta batalla porque a lo mejor estoy dedicando mucha energía a cosas, a resolver pequeños problemas que no me están ayudando a llegar a donde yo quiero llegar. Y esa es la diferencia entre lo táctico y lo estratégico. Y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. En este sentido, que ya alguna cosa hemos comentado es no sigues la zanahoria equivocada. Es decir, muchas veces llevamos vidas en lo personal, pero sobre todo en lo profesional, que están guiadas por otros. Es decir, he acabado en este hospital y como aquí se hacía esto, pues he acabado yo haciendo esto y me cuesta mucho esfuerzo llegar a donde los demás llegan. Y es porque la zanahoria equivocada quiere decir que estoy siguiendo el camino de otros que me cuesta mucho. Es decir, ¿cuál es el juego que yo quiero seguir? ¿Cuál es el juego en el que yo puedo tener ventaja sobre los demás y sobre todo en el que voy a ser más feliz y voy a fluir más, me va a costar menos energía, tener éxito? Y esa es la idea, ¿no? Elegir tu juego, elegir el juego en el que tú seas bueno. La otra idea es ser amable casi siempre. Yo creo que todos hemos también vivido compañeros de trabajo bueno, en la vida en general que siempre son gruñones, ¿no? Como el enanito gruñón, están siempre quejándose, siempre viendo lo negativo y de alguna manera viendo lo que no funciona y esto es bastante desgastante y sobre todo al final le cansa a uno mismo y a los demás. En el otro espectro sería pues el ser siempre súper amable, aceptarlo todo, pues no saber decir no, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que un poco la combinación de estas cosas, pero en general ser siempre amable. Con uno mismo también y con los demás, pero y saco aquí a Mike Tyson encima de Teresa Calcuta porque a veces tampoco hay que ser demasiado bueno, es decir, hay veces que hay que poner las cosas en su sitio, hay que poner límites y hay cosas que se pasan, tanto en la relación profesional como en la relación con los pacientes, etcétera, y hay que saber también tener una cierta capacidad de decir hasta aquí. Y eso también creo que es importante para cuidarse. Luego conoce tus tiempos. Yo creo que esto es cada vez más fundamental, es decir, conocer cuándo tú eres productivo. Por poneros un ejemplo, no lo sé, yo soy una persona que entre las 9 de la mañana y la 1, por ejemplo, soy muy productivo y luego entre las, por ejemplo, 2 y las 6 de la tarde muy poco.
es una cosa que he llevado viendo hace tiempo y a lo mejor es por mi personalidad y otra gente que a lo mejor es muy productiva por la noche, yo no. A mí me gusta empezar las cosas por la mañana. Entonces, cuando tengo que planear mi día, pues obviamente tengo eso en cuenta. Es decir, no me pongo a responder emails o hacer tareas, digamos, más mecánicas cuando estoy en mi pico de productividad. Intento utilizar mi pico de productividad para pensar, para generar ideas, para escribir, yo qué sé, la discusión de los artículos que es más difícil, por ejemplo, o para los pacientes más difíciles. Y luego, cuando esa productividad cae, pues intento hacer tareas más mecánicas. Y también, muy importante, conocerlas de tu equipo. Es decir, conocerlas de tu jefe, las de las personas con las que trabajas, porque si tienes que hacer una consulta, si tienes que te tienen que dedicar algo de tiempo, es bueno coger a la gente cuando está fresca. Y esto lo sabemos que si a uno le tienen que operar, probablemente prefiere que sea de los primeros que no de los últimos de la mañana, ¿no? Y en este sentido está pues la ley de Pareto, que probablemente muchos conozcan. Pareto es un matemático italiano y que es la ley del 80-20, es decir, que el 80% de las consecuencias viene del 20% de las causas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 20% de lo que hacemos tiene un impacto brutal, mientras que el 80% son tareas más, digamos, burocráticas que no nos llevan a demasiado lugar. Esto es importante saberlo porque es precisamente, tiene que ver con lo de autoconocimiento, es decir, y a qué le dedicamos la energía. Porque a lo mejor muy pocas de las actividades que hacemos tienen una consecuencia real a largo plazo. Y estas son las que a la hora de priorizar tenemos que coger. Es decir, coger este 20% que tiene el impacto del 80%. Luego, trabajar como un león, esto es un clásico que se ha dicho y creo que es importante también, es decir, marcarte tiempos en los que trabajas mucho y luego descansas mucho y no estar siempre medio trabajando, que es lo que más cansa. Es decir, tener cosas, muchas ideas en la cabeza y muchas tareas pendientes y no solucionar, porque cada vez estás más cansado. Y en este sentido me gusta poner esta idea de Ignacio de Loyola, que como sabéis yo me llamo Ignacio Nacho, y es el fundador de los jesuitas del siglo XV-XVI en España, y que como conocéis, una de sus máximas es: en tiempos de tribulación no hacer mudanza, que a mí es una de las cuestiones que más me ha ayudado en el tiempo. Es decir, cuando estamos mal, cuando estamos preocupados, cuando estamos sintiéndonos mal físicamente, parece que hay como una urgencia de tomar decisiones, cambiar de vida, y casi siempre nos equivocamos. Y es muy importante, es decir, las decisiones se toman en momentos de tranquilidad, cuando uno está de vacaciones, cuando está en la naturaleza, cuando tiene posibilidades, y no cuando uno está agobiado, cuando uno se encuentra mal, etcétera. O sea, en tiempos cuando hay problemas, nunca tomar decisiones, sobre todo las decisiones estratégicas, que hemos dicho que eran las importantes. Cada vez es más importante comunicar bien y ser un speaker más o menos entretenido, saber comunicar. Y esto es un poco un arte bueno, los que hablamos así con relativa frecuencia en clases, etcétera, pues lo vas aprendiendo por el camino. Pero os voy a poner un poco mi visión de qué es lo importante a la hora de comunicar y a la hora de hacer una conferencia y de hablar con la gente. Y es focalizarse en el interés del que hablas y no el tuyo. Muy frecuentemente la gente que presenta, sobre todo en ciencia, te presenta las cosas desde su perspectiva, es decir, lo que para ellos es importante, pero esto es un error. Tú tienes que intentar presentar, incluso si son datos digamos, de ciencia básica, incluso, etcétera, o de investigación, la idea es presentar las cosas para el otro. Es decir, de lo que yo sé, de lo que yo he encontrado, qué es lo que le puede valer a la persona que me está oyendo. En el momento que tú haces ese switch, y en vez de hablar de lo que para ti es importante, de lo que has encontrado, qué es lo que los otros se pueden llevar de lo que yo digo, tu impacto se multiplica. Y esto es digamos, para mí, hace unos años lo aprendí y fue un poco revelatorio. Luego hay que aprender inglés, esto creo que es algo básico porque es la lengua que usamos. Si puedes, cuenta una historia, si puedes, hazlo ameno o divertido. Y otra cosa importante es hablar a diferentes personalidades, es decir, hay gente que le gustan más los datos, hay gente que le va a gustar más la inspiración, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, es decir, intentar, cuando uno habla, coger el mayor espectro de gente posible. Esto es difícil, pero bueno, se puede intentar. Y luego intentar trabajar el ritmo, los silencios, dejar tiempo para que la gente piense. Esto es mucho más fácil hacerlo en cara a cara que como lo hacemos ahora, por ejemplo, por vía virtual, porque yo no tengo acceso a vuestras miradas y yo no tengo acceso a ver cuál es el impacto de lo que estoy diciendo, si me tengo que parar, si tengo que repetir, si tengo que preguntar, y un poco esa manera se pierde. Pero es muy importante estar atento, escuchar
a los que te están escuchando. Es decir, ver si la gente está contigo o no y por qué. Y luego tienes que aceptar el reto. Y esto es un tema muy importante en el que uno tiene que ser visible. Y la tendencia natural muchas veces es a encogernos. Es decir, el reto por definición es incómodo. Os pongo aquí a Ted Lasso como ejemplo, el que le haya visto la serie sabe de lo que estoy hablando. Pero es decir, cuando uno empieza algo nuevo, por definición se va a sentir incómodo, al menos al principio. Y es algo con lo que tenemos que jugar. Y el ser visible es incómodo, porque ser visible significa que la gente te puede ver, que te puede criticar, que te puede tocar, que te puede herir. Pero es la única manera de tener impacto en el mundo y más en el mundo en que vivimos. Entonces, la tendencia de la tortuga, es decir, a esconderte en un caparazón, a hacer tu pequeño trabajo digamos, escuchar a la resistencia, lo que se llama la resistencia, es decir, a esa digamos, vocecilla que siempre te dice, no, 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 lo vas a hacer mal, no lo sé, te van a criticar, ¿quién eres tú para decir eso? Este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no, hay que mostrarse y hay que ser valiente, aprender a hacerlo lo mejor posible y ser lo más natural posible y generalmente funciona ser natural y funciona tener la valentía también de enseñar lo que tienes y si no es difícil tener impacto. ¿Cómo aumentas la visibilidad? Hombre, si investigas tienes que publicar, tienes que presentar mucho y presentar cada vez más y en diferentes foros para aprender, tienes que viajar, moverte, hacer networking, aprender a hablar cuando hay picnic y aquí hay mingling que le llaman de tomarse algo, aprende a tener charlas cortas, aprende a preguntar, aprende a escuchar, es muy importante. Busca trampolines, es decir, gente que te pueda multiplicar. Si ves a alguien que te inspira, acércate, pregúntale, e intenta colaborar, busca esa gente o esas estructuras, por ejemplo, los grupos jóvenes, en la Asociación Europea tenemos uno, en ECO está YECO, por ejemplo, en la Asociación Noruega tenemos otro. Y luego las redes sociales, en este caso Twitter, por ejemplo, es donde en general la medicina está más al día. Y creo que tener un perfil en Twitter, aunque sea para por lo menos ir escuchando, participar en las conversaciones, y salen cosas, la verdad es que muy interesantes, incluso de colaboraciones, los artículos que salen en Twitter se citan más, etcétera. Bueno, el que me conozca sabe que yo soy bastante activo ahí y me ha sorprendido porque solo los últimos 2 o 3 años es cuando he empezado a usarlo y es una herramienta súper potente también para dar visibilidad a la que uno hace y para hacer networking y conocer a gente, porque hoy en día tenemos este instrumento tan potente que es Internet, en el que tú puedes estar trabajando y haciendo trabajos de investigación y haciendo revisiones con gente que nunca has conocido en la realidad, ¿no? Y es un poco el tiempo que estamos viviendo. Y, y para terminar un poco, la idea general de aumentar tu superficie de contacto con la suerte, es decir, el tener esta actitud positiva, el tener esta visión un poco generosa, el aceptar riesgos, el ganar en visibilidad, el tener claro hacia dónde uno va a medio o a largo plazo, el exponerse a diferentes personas, a diferentes medios, etcétera, lo que hace es que tú aumentes la posibilidad de que te vayan las cosas bien. Es decir, cuando pasan cosas, pues si estás visible, a lo mejor alguien te llama a ti, no llaman a otra persona, o que a lo mejor incluso son mejores que tú, ¿no? Pero de alguna manera es importante estar ahí y estar, como yo suelo decir, pues poner muchas cañas. A veces no sabes cuál te va a salir, pero es importante estar en diferentes sitios, poner las cañas y estar atento a por dónde pican. Es decir, estar, digamos, presente y estar con la oreja puesta y estar actualizado para las oportunidades. Y las oportunidades salen siempre, pero hay que estar ahí, hay que estar mirándolo y un poco aumentar esta posibilidad. Y bueno, por último, el decir que la medicina hoy en día es un trabajo en equipo, y desde luego la investigación es un trabajo en equipo sin duda, y estas organizaciones como Panco y otras a las que pertenecemos lo que nos ayudan un poco es a transmitir conocimientos, digamos, a coordinar estas habilidades para crecer todos, que al final lo bonito no es que solo te vaya bien a ti, sino que le vaya bien a todo el mundo que colabora y que veas que la gente crece y crecer tú también así, un poco con esta idea como de la paternidad, ¿no? De decir, o sea, si les va bien a mis hijos, yo soy feliz, ¿no? Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Ahí me pueden encontrar, ese es mi email y mi dirección también de Twitter, ya que he hablado de eso. Y nada, encantado de participar y encantado de participar ahora en la discusión y si tienen alguna pregunta o comentario y muchísimas gracias. Debemos repetirlo
debemos repetirlo. Definitivamente, qué orgullo haber invitado a estos dos grandes amigos, brillantes los dos. Beatriz, hermosa conferencia, Nacho. Qué tema tan importante y que olvidamos muchas veces y que ahora, después de oírte, vamos a repensar y a incluir estos temas valiosos en nuestros simposios, en nuestros webinars, en nuestros congresos. Me siento, pero súper contentos, súper contento en nombre de la Junta Directiva de Panco de haberlos invitado para este segundo webinar del 2023. Muchísimas gracias de verdad. Mientras van surgiendo las preguntas, que ya veo que hay varias, quiero informarles unos puntos claves sobre las actividades que estamos realizando y que vamos a desarrollar este semestre y el primer semestre del 2024 como Panco, para que todos ustedes se incorporen. Somos una gran familia, ya Panco es Latinoamérica. Tenemos varios programas muy interesantes que estamos puliendo para presentar ya de una forma definitiva. Uno de ellos, y adquiere especial relevancia, estamos creando el grupo joven de Panco, y una de las primeras actividades para ese grupo joven es que le vamos a dar un curso o diplomado de metodología de la investigación para motivarlos, para incentivar la investigación multicéntrica en nuestros países latinoamericanos. Una vez que ya inicien ese curso de metodología con 3 líneas de investigación, una de ellas el registro latinoamericano de enfermedad inflamatoria intestinal, una segunda fase porque ya hicimos una primera, un segundo trabajo donde aspiramos que muchos de ustedes se involucren, y es la remisión histológica en enfermedad inflamatoria intestinal y vitamina D en nuestros pacientes por todas esas cosas que se están comentando al respecto. Esta y otras líneas van a ser incorporadas en este interesante trabajo y proyecto de metodología de la investigación para los jóvenes Panco y para los no tan jóvenes, por supuesto. Todos vamos a estar involucrados. Tenemos, y ahí también queremos que nos acompañen, un diplomado para enfermería de enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a formar a nuestras enfermeras para que cada día su trabajo sea mejor. Todas esas enfermeras que trabajan en sus países con enfermedad inflamatoria intestinal, postúlenlas, que con mucho gusto las vamos a incluir en este diplomado. Estamos creando, con la coordinación de la doctora Marjorie Argollo de Brasil, el grupo de ecografía intestinal, porque es una prioridad para Panco llevar la ecografía intestinal a nuestros países latinoamericanos. Hemos creado ya el grupo de gastropediatras de Panco, coordinado por la doctora Maristela Serrano, el grupo de coloproctología de Panco, coordinado por el doctor Juan Andrés Márquez de Colombia, y el grupo de patólogos de Panco, que nos acompaña en esa coordinación, la doctora Ana Cabane de Argentina. Estamos cada vez más interesados en unir a toda esa gran familia, en capacitarnos cada vez más para llevar a nuestros pacientes la mejor atención, la que ellos se merecen. Tenemos varios simposios, 2 simposios en el Congreso Panamericano de Gastroenterología en Chile en octubre, nuestro segundo simposio de Panco en el Congreso Americano de Gastroenterología el 13 de diciembre a las 4 de la tarde, cordialmente invitados, vayan reservando su fecha, ya todo está programado, y vamos trabajando, por supuesto, para ese gran congreso, el 5º Congreso Panco, junto con las terceras jornadas GADECU, que haremos del 11 al 13 de abril del 2024, y donde debo darle un agradecimiento especial al doctor Abel Novillo por el excelente trabajo que está haciendo junto al doctor De Paula y a su equipo de Argentina, valiosísimos todos, en esta programación tan importante. Y ahora pasamos a las preguntas. Doctora Cristina, Sí, tenemos doctor Abel. tenemos muchas felicitaciones por las excelentes charlas de Beatriz e Ignacio y muchas preguntas. Yo voy a empezar con Beatriz, por favor.
En un paciente con colitis ulcerosa que fracasó al anti-TNF y tiene sacroileitis, ¿qué fármaco se posiciona mejor en estos casos? Bueno, pues la verdad es que en este supuesto, la verdad que no tenemos una evidencia de lo más sólida. Ahora bien, ¿qué opciones hay? Hay opciones de tratar con un segundo anti-TNF, porque depende de qué tipo de fallo estemos hablando. Si es un fallo secundario por inmunogenicidad y queremos probar con otro anti-TNF y asociando un inmunosupresor para evitar la inmunogenicidad, esa sería una opción. Sobre todo si lo que prima es tratar la sacroileitis. Si lo que no prima es la sacroileitis porque es algo más leve, otra opción que también se baraja y que ya hay evidencia a favor es con JAK inhibidores. De hecho, sabemos que muchos de los JAK inhibidores se usan ya en artritis reumatoide y en otras espondiloartropatías, enfermedades inmunomediadas, entre ellas la espondilitis anquilosante ya se empieza a usar también y por supuesto también en otras manifestaciones articulares de la enfermedad inflamatoria. Con lo cual serían esas dos opciones. Depende de qué tipo de fallo probablemente usaría o otro anti-TNF o un inhibidor JAK, también valorando los riesgos y los beneficios de ambas, porque por supuesto dar un anti-TNF con comboterapia tiene más riesgos y por supuesto los inhibidores JAK también tienen riesgos asociados al tipo de fármacos que son. Gracias. Abel, Sí, tiene... Beatriz, yo, nada, de nuevo, felicitaciones por tu charla y Gracias. usando tus dones con los timelines, te voy a llevar a un timeline futuro, tipo pitoniza. Eh, con todas las dificultades, con todas las moléculas, con todo lo que vos marcaste, ¿vos qué prevés? Teniendo en cuenta la cantidad de trials que están actualmente y la cantidad de moléculas que ya no van a ser por años, sino que van a ser por meses en lo que se viene. Vamos a tener predictores para usarlas en base a scores y a todos los elementos clínicos que contamos hoy, o se viene la inteligencia artificial y software que nos van a decir para tal cual y se va a hacer un poquito más fácil para nosotros. Pues la verdad que es una pregunta muy buena y es muy difícil de saber. La verdad que no tengo ni idea. Yo sí que creo que cada vez sabemos más de la enfermedad y sí que vamos a poder predecir mejor quiénes responden. De hecho, ya sabemos algunas cosas, ¿no? Pues hay pacientes que tienen peor respuesta o más fácil pérdida de respuesta determinados HLAs, por ejemplo, con anti-TNF o algunos otros factores, pacientes que ya están expuestos a otros fármacos luego responden peor, etcétera. Pero sí que es verdad que es posible que haya un futuro de la inteligencia artificial ahí que la verdad desconozco de este tema, ¿eh? Pero es posible que haya un futuro de la inteligencia artificial y sobre todo basado también en la genética y en muchos de los patrones también microbianos, etcétera. Y sí que es un futuro como muy apasionante el de lo que se viene de ahora en adelante, ¿verdad? Sí, definitivamente muchas cosas que vamos a tener para ayudar a nuestros pacientes y donde tenemos cada vez que capacitarnos. Beatriz, hablaste de los biosimilares en tu organigrama. En Latinoamérica ha habido cierta resistencia al cambio porque no teníamos suficientes trabajos al principio. ¿Qué tal la experiencia de ustedes en Edimburgo? Biosimilares y originales, igual eficacia y seguridad. Nosotros es que desde que se aprobaron los biosimilares, tanto en Edimburgo como en España, donde trabajaba, se usaban ya los biosimilares siempre, tanto de infliximab como de adalimumab. De hecho, en Reino Unido ya hemos hecho incluso sucesivos cambios de biosimilar a otro biosimilar, a otro biosimilar. De hecho, este año publicamos nuestro estudio del tercer switch sucesivo de distintas marcas de biosimilar. Entonces, nosotros es que ya en Reino Unido no se usa ningún fármaco original de ningún anti-TNF y cuando entre ustekinumab el año que viene probablemente suceda lo mismo, porque son igual de eficaces, muestran los mismos datos de seguridad y nosotros suponen un ahorro de coste ingente de dinero. Entonces, ahora mismo con la de pacientes que hay, no se plantea lo opuesto. De adalimumab también tenemos datos de distintos switches de adalimumab, tanto en enfermedad inflamatoria intestinal como en enfermedades reumáticas y de hecho la cohorte española se publicó hace poco en Alimentary and Pharmacology, se publicó el switch de adalimumab original al biosimilar de toda la cohorte española y de nuevo muestra similares resultados, mismos datos de seguridad y de eficacia, con lo cual al final es que supone un ahorro tremendo. Yo supongo que Nacho estará igual porque Noruega fue como el original, o sea, los biosimilares empezaron ahí.
Qué como bueno bien tener dices. esta opinión de ustedes. Interesantísimo. Ignacio, ¿qué nos dices? No, os puedo decir que en Noruega se lleva utilizando hace mucho tiempo. En este momento, la primera opción, salvo que se demuestre lo contrario, es adalimumab subcutáneo y es una cuestión básicamente de precio. Y sí, en principio no hay ningún complejo. Sí que es verdad que hay algunos pacientes que muestran reticencias, incluso algunos pacientes que hay algún empeoramiento, pero luego la verdad es que cuando lees los estudios no, y a veces es una cuestión de placebo y la psicología hace mucho y cuando muchas veces no tiene nada que ver con eso, quizá con cuestiones de farmacocinéticas o eso, pero vamos, en principio lo usamos mucho. Y si queréis un comentario sobre lo que preguntaba también Abel, yo sé que tú estás mucho con la inteligencia artificial, pero bueno, yo trabajo en un grupo que nuestro objetivo es la medicina de precisión y es verdad que cada vez que te vas metiendo más en la medicina de precisión, digamos que te vas desilusionando más. Es decir, y cuando oyes a gente, hemos tenido en ECO hablando a Stefan Schreiber y acabo de oír yo a Subratagos, y es verdad que la medicina de precisión, llevamos hablando de ella hace un montón de tiempo y es como dice Jean-Fred Colombel, el monstruo del lago Ness, que todo el mundo habla de ella pero nadie la hemos visto. Y al final ni siquiera usamos los HLAs famosos para predecir inmunogenicidad anti-TNF. O sea, no tenemos absolutamente nada, ni microbiológico, ni genético, ni inmunológico, ni de ninguna proteómica, lipidómica en este momento, ni con la inteligencia artificial que ahora mismo manejamos para tomar decisiones, al menos antes de empezar el tratamiento. Lo que me parece más interesante es cuando ya hemos empezado. O sea, quiero decir, un poco esta idea de que ex ante hacer la predicción antes de empezar el tratamiento es más difícil y que probablemente tengamos que focalizarnos en cuando empezamos el anti-TNF, cómo responde, qué es lo que pasa, cómo cambia la inmunología y quizá la microbiota, etcétera, y cómo eso nos puede ayudar a tomar decisiones más pronto, antes de que el paciente pierda respuesta, hacer el switch, por ejemplo, más pronto. En ese sentido, la medicina de precisión y el integrar los multiomics después de haber empezado el tratamiento y ver por qué vía vas, quizá tenga más futuro, porque a día de hoy llevamos con la integración de los multiomics y la medicina de biología de sistemas mucho tiempo y te sientas delante de dos pacientes con enfermedad de Crohn y no tienes absolutamente nada para diferenciar con qué paciente debes empezar con un anti-TNF y con qué paciente deberías empezar con un IL-23, por ejemplo. Abel, Cristina. Beatriz, tenemos muchas preguntas, pero yo voy a focar en una. En la comboterapia, infliximab y azathioprina. ¿Cómo hace tu conducta en esto? ¿Se tiene alguna preocupación en pacientes muy nuevos o acima de 65 años? Bueno, nosotros aquí es que pasan dos cosas. No es la misma manera de trabajar en Reino Unido que en España. Nosotros en Reino Unido generalmente se evita mucho la comboterapia durante mucho tiempo. De hecho, generalmente mantenemos la comboterapia durante un año, salvo que haya factores de riesgo como que venga de un fármaco previo al que ha desarrollado inmunogenicidad anti-TNF. Entonces, salvo ese contexto, o que necesite, por ejemplo, metrotexate porque tiene una enfermedad reumática y la necesita, generalmente mantenemos un año. Ahora bien, en pacientes mayores de 65 años, desde que se introdujo infliximab subcutáneo, en algunos se ha intentado dar el infliximab subcutáneo en monoterapia. Que esto sea mejor que dar una comboterapia no está del todo demostrado, de hecho todavía están por publicar los ensayos clínicos Liberty y creo que nos ayudarán a responder esta pregunta y entonces yo creo que ahora mismo no lo podemos saber. Ahora, que lo que hacemos es eso. En España, cuando yo trabajaba aquí, se mantenía la comboterapia bastante más tiempo. La clave está en cuando sea que suspendes la comboterapia y mantienes solo infliximab, tienes que monitorizar los niveles con cierta frecuencia para anticiparte a que desarrolle anticuerpos o a que los niveles bajen. Y en cuanto los niveles bajen, aumentar la dosis para disminuir la creación de anticuerpos. Y si esto está pasando, pues se vuelve a poner el inmunosupresor. Pero sí que es verdad que en la medida de lo posible, hombre, es un factor de riesgo que te puedes evitar, sobre todo en gente más
mayor, porque es que hay pacientes que están con infliximab 10 años y 10 años en comboterapia es mucho tiempo. Sí, gracias. Gracias a ti. Si me permitís, añadiría que lo has dicho brillante, Bea, como siempre. Yo creo que el tema es que a veces confundimos un poco, cuando hablamos de los pacientes mayores, yo creo que hay dos grupos de mayores. La gente que diagnosticas de Crohn con 55 años es muy diferente de un señor que lo diagnosticaste con 40 y ahora tiene 55 con una colitis, por ejemplo. Es decir, el paciente mayor de segundo pico de la enfermedad inflamatoria probablemente sea muy diferente de una persona que ya lleva con el tratamiento 20 años. Lo digo porque a veces eso es un poco un factor de confusión y yo creo que la clave aquí, o por lo menos lo que yo creo que es la clave, es cuánto te ha costado poner ese paciente en remisión. Es decir, si has tenido que sudar tinta, el paciente lo ha pasado fatal, ha tenido que casi operarse o se ha operado o ha tenido una pésima calidad de vida durante 3 años y lo has tenido que poner en comboterapia, probablemente se la tengas que mantener mucho más tiempo. Si has puesto la comboterapia para prevenir anticuerpos y es un paciente que has conseguido poner en remisión relativamente fácil, pues en ese paciente puedes plantearte el parar. Pero creo que es muy importante individualizar ahí porque si no puedes cometer errores importantes y arrepentirte. Y creo que todos nos ha pasado de hacer biostop y luego tener un brote grave, por ejemplo, ¿no? Sí, este es de las cosas más importantes en enfermedad inflamatoria intestinal, es la individualización de las situaciones en los pacientes. Abel, ¿tiene una pregunta? Sí, yo quiero seguir con la ciencia ficción y llevarlos a la situación, a la frase, los rápidos inducen, los seguros mantienen. Tratamientos así combinados para el futuro, un anti-JAK que induce, un vedo que mantiene. ¿Qué opinan de eso? ¿Está en el futuro cercano? ¿Hay algo en vida real que se esté haciendo? Parece en este momento una utopía. Pues es muy buena pregunta. La verdad que yo sepa que puede ser, ¿eh? Que yo sepa no hay nada publicado, puede ser que haya grupos. No es algo que sea tan utópico porque se está haciendo con ciclosporina, se induce con ciclosporina y se mantiene con vedolizumab. ¿Es posible que llegue a pasar con JAK inhibidores? No lo veo improbable. Que vaya a pasar en el corto plazo ya no lo sé, la verdad, pero no lo veo improbable porque, como digo, con ciclosporina se está haciendo ya. Entonces podría suceder. Lo que pasa es que los JAK inhibidores también son buenos fármacos para mantenimiento. Es verdad que vedolizumab, bueno, pues es más seguro, etcétera, pero es que los inhibidores JAK en algunos casos también son buenos fármacos que les hemos cogido mucho miedo. Yo también es verdad que les tengo respeto, pero que quizás no hay que tenerles tanto miedo. Pero bueno, sí que está claro que en algunos casos, por ejemplo, estos que he planteado en los que en acute severe ulcerative colitis se les pone tofacitinib o upadacitinib, pues quién sabe, igual esos pacientes después sí se podrían mantener con vedolizumab. No te lo puedo decir, pero es muy buena pregunta y probablemente dentro de unos años tengamos la respuesta, ¿eh? Seguro que alguien lo hace, algún americano. Alguien lo hace, alguien lo Es hace. excelente pregunta, Abel, y casualmente yo he venido pensando en eso, porque si bien es cierto, hay cierto miedo, debemos reconocerlo a la terapia combinada infliximab más azatioprina, pues usémosla en la severidad de la enfermedad, en la emergencia, y después pensemos en una terapia de mantenimiento con fármacos más seguros, ustekinumab, vedolizumab o las nuevas moléculas. Yo creo que es un planteamiento que debemos comenzar a trabajar porque, como dice Bea, no hay mucho escrito al respecto. Qué buen comentario. No sé si Nacho sabe algo del tema, que igual sabe, es que yo de combinaciones así no... No, Gracias. no, yo lo que yo he leído son series de casos y bueno, son ideas y cuando he oído a gente hablar del tema no sacan demasiada cosa interesante a la que unirse, que sí, que la combinación probablemente, yo creo que los JAKs van a cambiar todo. O sea, ya están cambiando mucho, pero es probable que los JAKs vayan a cambiar completamente el panorama de la enfermedad inflamatoria y tendremos que aprender a usarlos y tener esa ventaja grande de ser un tratamiento oral y rápido nos va a permitir probablemente combinar. Y seguramente yo creo que tenemos un problema en general en la enfermedad inflamatoria que es que como hay dos escenarios completamente diferentes, inducir la remisión y mantener la remisión.
y muchas veces no sabemos muy bien cómo combinarlo, porque normalmente en los ensayos el mismo fármaco se usa para inducir la remisión y luego para mantener, y nos dan los resultados a 52 semanas, pero es posible que en el futuro se pueda plantear inducir la remisión con una cosa y mantenerlo con otra, que pienso que es factible. Luego está el tema costos y el tema seguridad, que eso es lo que es un poco los dos factores que nos van a limitar ahí un poco, creo yo. Cristina, Abel. Sí, hay una pregunta muy interesante, Ignacio. Es una indicación de un libro sobre el tema que falaste en tu charla, que hablaste en tu charla. Yo quiero saber también. Vale. La verdad que hay mucha literatura, sobre todo anglosajona, porque esta es cuestión de las habilidades de los soft skills, viene mucho de Estados Unidos y no viene de la medicina precisamente, sino que viene de ámbitos empresariales y eso ya sabéis que ellos son muy buenos en ciertas cosas. A mí me gusta mucho, he puesto a Seth Godin, que es este gurú del marketing que tiene creo que 20 libros, se llama Seth Godin, es un muy conocido eso, gurú del marketing y tiene, entre otras cosas, tiene un MBA corto que yo tuve la oportunidad de hacer hace un tiempo, en la que nos enseñaban un poco estas cuestiones y tiene libros muy interesantes y casi cualquiera de los libros suyos te va a enseñar alguna cosa sobre esto. Hay uno que se llama Linchpin, por ejemplo. Linchpin de Seth Godin está muy bien y son libros muy fáciles de leer y que te van a dar ideas sobre muchas de estas cosas de cómo manejarte el pensamiento estratégico y cómo un poco navegar estas cosas. Por ejemplo, os pongo eso puede ser. Si quieres literatura clásica ya te puedes ir porque estas cosas te puedes ir desde los estoicos hasta Jung. Pero vamos, por poner algo moderno. Ok. Experiencia, los dos. Ajá, perdón, Abel, adelante. No, una que me pareció interesante para Nacho. Dice Norma de Pehuen, me lo felicita a Nacho y dice, ¿cuál es tu superpoder? Medio personal la pregunta. Bien, no lo Por sé. ahora lo puedes decir. Sí, no, la verdad que no lo sé, me lo tengo yo que ir, me lo voy descubriendo. Yo creo que se me dan bien un par de cosas. Mira, se me da bien coger cosas que son difíciles y hacerlas fáciles y transmitirlas. Eso me da cuenta que ya me había dado cuenta desde pequeño que no sé, que a mis hermanos, por ejemplo, ¿no? O sea, me decían cosas del colegio y tal, y bueno, yo un poco, cosas que son así un poco pegajosas y difíciles, más o menos las sé hacer bien y transmitirlas, y eso es una cosa buena. Y la otra cosa que se me da bien a lo mejor es tirar puentes entre sitios, entre personas de diferentes mentalidades o entre organizaciones o entre culturas y hacer que dos cosas que no se entienden mucho se entiendan bien. Esas son, por ejemplo, dos cosas que se me da bien, pero a mí por ejemplo, pues lo que os he comentado, lo que me gusta es comunicar, lo que me gusta son las ideas y lo que me gusta es viajar y conocer gente. Entonces, todas las cosas que en mi carrera me han llevado allí, o intento estar con gente escenarios que me permiten desarrollar eso. Y soy peor en lo técnico, soy peor en la endoscopia, por ejemplo, o soy peor en la estadística, en las matemáticas, en cosas así. Entonces intento buscar gente que sea mejor que yo y me apoye para hacer eso y digamos esa labor de traducir las cosas y explicarlas es quizá mi superpoder. Si Beatriz nos da permiso, podemos hacer 2 preguntas más, pero le veo cara de sueñito un poquito. Ya está, lo que queráis. Pobres. A ver, Cristina, ¿tiene alguna? Mientras tanto, la experiencia de ustedes dos, metotrexate en enfermedad inflamatoria intestinal. Los reumatólogos tienen buena experiencia. Nosotros no la usamos con frecuencia, vamos a decir así. En Latinoamérica no la usamos con frecuencia. ¿Qué tal la experiencia de ustedes?
Bueno, en colitis ulcerosa no tiene sentido porque no tiene resultados, pero en enfermedad de Crohn sí, nosotros sí la usamos porque realmente las tiopurinas no siempre se toleran muy bien. Entonces, como sabemos que hay como un 15%, 20% que no toleran bien las tiopurinas, pues entonces sí, hombre, si es una persona que realmente queremos usar comboterapia, sí solemos poner metotrexate. Tenemos bastantes casos con combinación con metotrexate y por supuesto en casos en los que el reumatólogo incide en usarlo con más razón todavía. Yo supongo que Nacho también lo usan en Noruega, ¿verdad? Sí, no lo usamos mucho tampoco. Yo creo que el escenario que se usa más es en pacientes varones jóvenes en los que quieres empezar con comboterapia. O sea, por ejemplo, el típico paciente de 18 años con enfermedad perianal en las que, desde luego, desde mi punto de vista, sí o sí tiene que llevar comboterapia, o Sí. pacientes con enfermedad con muchas estenosis, un patrón estenosante de intestino delgado, por ejemplo, Sí. etcétera, que les quieres empezar con comboterapia. Y ese es el paciente que yo uso más metotrexate. En los otros casos son muchas veces el reumatólogo, pero sí, la experiencia es buena, se tolera bien y es un fármaco bastante seguro, la verdad. Incluso los datos estos nuevos de que ya no están, ya no causa Ya no da tanta fibrosis. fibrosis ni tanta fibrosis hepática como pensábamos, que los reumatólogos y los hepatólogos acaban de sacar y que ha sido Sí. bastante revolucionario. O sea que es un fármaco bastante más seguro de lo que pensábamos. Es posible que ahora, como tenemos otras opciones, pues a lo mejor va a resultar más un fármaco que se use cada vez menos, pero los americanos lo usan mucho para reducir inmunogenicidad de anti-TNF y les va muy bien. Sí. ¿Qué tal la experiencia de ustedes en Argentina, Abel? Y generalmente cuando el paciente viene con artritis psoriásica, o sea, es raro que venga puesto por nosotros, sino que obviamente lo Exacto. adecuamos al paciente con Crohn. Pero no, los gastros en general no lo tenemos muy presente para tratar si a un paciente con Crohn sin manifestaciones extraintestinales, como dice Bea, viene por el lado del reumatólogo o viene mucho por el lado del dermatólogo, muy poco por nuestro lado. Cristina, Sí, me gusta mucho el metotrexate. Nosotros tenemos en la guidelines de nuestro Ministerio de la Salud en nuestro país la disponibilidad de metotrexato en Crohn disease, right? En la enfermedad de Crohn. Nosotros usamos principalmente, como ha dicho Ignacio, en los varones jóvenes, pero na outra situação é que nós usamos a eczema psoriasiformis inducido por um TNF. Muitas situações em que temos buenos resultados. no queremos terminar este webinar tan interesante porque definitivamente hemos aprendido en familia muchísimas cosas. Beatriz, Nacho, dentro de las perspectivas futuras en enfermedad inflamatoria intestinal, Guselkumab pudiera ser una buena alternativa. Bueno, a ver, Guselkumab puede ser una buena alternativa. El estudio Vega pues sí que ha demostrado que tiene cierta efectividad. Lo que pasa es que es un estudio todavía muy pequeño y hay que hacer un estudio fase 3 todavía que demuestre más eficacia. Su primo hermano, Mirikizumab, se ha aprobado hace poco y es posible que este le siga detrás. Y es que vienen muchos fármacos ahora en muy poquito tiempo. Sí. Pero es verdad que con Guselkumab exactamente quizás hasta ver un ensayo fase 3, porque no sería el primer fármaco que en un fase 2 o un fase 2B muestra muy buenos resultados y luego después cae. Entonces, bueno, sí que parece prometedor, pero me gustaría ver más datos, la verdad. No sé si nos pasa a todos. Nacho. Sí, lo mismo, lo he dicho perfecto. Yo creo que los IL-23 pasa como los JAKs que han venido para quedarse y supongo que Risankizumab es el que lleva un poco la delantera en Crohn, pero vamos a ir viendo cómo vienen y luego yo creo que van a ser una muy buena opción. Cristina, Abel, ¿alguna otra pregunta? Não, eu penso que
En honor al tiempo y al sueño de Bueno, nuestros sí. speakers. Si no, seguimos. Pero Muchísimas No. gracias de verdad por todo, que no Estamos hemos tenido súper tiempo. contentos que nos hayan Mucho. acompañado en este webinar de Panco. Ya son familia Panco, ya son miembros honorarios de Panco. Es que al proponerlo en la Junta Directiva me van a dar un sí rotundo, por supuesto. Gracias, Cristina, por estar con nosotros en esta moderación, Muchas por haber gracias. compartido estos conocimientos tan importantes. Gracias, Abel, y gracias por ese trabajo nuevamente de excelencia que están haciendo en la organización de ese 5º Congreso de Panco y terceras jornadas de GADECU que van a ser exitosas, Dios mediante. A ustedes dos, ¿qué se les puede decir en este momento, en esta madrugada tan científica, tan académica? Nacho, que Dios te bendiga. Beatriz, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Somos familia. Estamos orgullosos de ustedes. Cristina, gracias. Abel, muchísimas gracias. Gracias a Summer Solution y a Janssen por habernos acompañado en el patrocinio de esta actividad. Nos vemos pronto. Somos una gran familia. Vamos a trabajar conjuntamente y vamos a cultivar ese tema que nos dio el doctor Catalán y hacerlo también en nuestros congresos. Hablemos, por supuesto, de enfermedad inflamatoria intestinal, pero hablemos de ese liderazgo que nos va a llevar a ser cada día mejor, a brindar esa mejor atención a nuestros pacientes y a lograr algo que es importante en todas nuestras unidades de enfermedad inflamatoria intestinal y en medicina en general. Estar cada día con un trabajo más armónico, más como hermanos, para obtener el mejor de los resultados. De nuevo, muchísimas gracias. Ha sido una noche realmente especial con la participación de todos ustedes. Buenas noches. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Adiós.